Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Cuando lo tenga, usted va a decir, gloria a Dios. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¡Ey! ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Inclinemos un momento la cabeza mientras oramos al Señor. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti. Hemos venido, Señor, a rendirte culto y a presentarnos como un sacrificio vivo, grato y agradable a ti. Señor, sin duda alguna, tú nos has llamado a todos nosotros, Señor, como pecadores. Y te pedimos, Señor, que esta mañana nosotros podamos escuchar tu voz, que podamos, Señor, guardar esta palabra en nuestros corazones, Señor, pero sobre todo que se vuelva vida en nosotros. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Los enfermos sí necesitan médico. ¿Cuántos piensan esto? Amén. Los enfermos sí necesitan médico. Después de haber perdonado los pecados y de sanar a un hombre que estaba paralítico y que fue llevado ante él por 4 amigos que llegaron al punto de desmontar un techo, el Señor Jesús salió de su casa y yo no sé si tenía la intención de tomarse un momento de descanso, de disfrutar el mar o de seguir predicando, pero la Biblia nos dice que llegó hasta la orilla del lago, que es conocido también como el mar de Galilea o el lago de Tiberíades. ¿A cuántos les gusta el mar? Y entonces Jesús está ahí en la orilla del lago. Mire cómo dice Marcos, dice, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Marcos capítulo 2, versículo 13. Dice, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Así que él está dando un paseo, pero Jesús no desaprovecha el tiempo. Él está predicando. Y lo interesante de esto es que él no está solo, la gente va, acude a él. Y miren esto tan importante en lo que quiero reforzar siempre desde la predicación. Él les enseñaba. Y esta disposición del Señor Jesús de enseñar es respondida por la gente. Cuando uno tiene una comunión y una comunidad de iglesia, una reunión de comunidad de iglesia, el énfasis principal, como decía el pastor ahorita, es llegar a este tiempo de la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que todos ustedes desean ser enseñados. Y al ser enseñados, ustedes dicen, ve, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué Jesús expresó esto otro? Y seguramente que cuando ustedes aprenden la palabra, saben que el Señor viene a tocar sus corazones. Es muy bueno cuando a uno le enseñan desde cero. Hay una situación que resolver, hay una manera de resolverlo, pero hay una forma de hacerlo.
Qué triste es cuando a ti te dicen, no, es que a usted le falta tal cosa, pero usted pregunta, ¿y cómo la adquiero? ¿Cómo la logro? Jesús no es así. Jesús nos enseña. Y al enseñarnos, nosotros tenemos la responsabilidad de tener el valor de la palabra para predicar solo la palabra. Y al predicar solo la palabra, ¿sabe qué pasa? Ustedes que acuden a Jesús están aprendiendo. Es interesante que si tal vez yo les preguntara hoy, ¿qué predicó el pastor el miércoles pasado o qué predicó el domingo pasado? Todos empezamos a hacer un esfuerzo y termina convirtiéndose en algo incómodo que uno se sienta como cuestionado en un momento en el que su memoria tiene que responder. Y puede ser que no recordemos textualmente ni siquiera el título, posiblemente ni un versículo, pero ¿sabe qué va a ocurrir? Esa enseñanza cala en lo profundo de nuestro ser al punto que aunque no nos hayamos aprendido el punto 1, 2, 3, 4, 5, ustedes sienten que la transformación de la palabra hizo efecto en ustedes y ustedes cambiaron actitudes, cambiaron conductas, cambiaron expresiones y se acercaron más al Señor. Así que observemos esto. En este punto Jesús no está haciendo milagros, no milagros de esos que son espectaculares, que generan el aplauso y que por supuesto Él sabe hacer. Está haciendo algo que para mí es el milagro mayor y más grande: enseñar. Porque ¿cuántas veces hemos contado historias de gente que viene por una sanidad, la recibe y se van? ¿Cuántas veces hemos contado la historia cuando 10 paralíticos vinieron donde el Señor Jesús los sanó a todos y solo uno se devolvió? Pero miren cómo cambia el panorama cuando la Biblia nos dice que a Jesús le gusta enseñar. Y observe esto: a la gente a quien Jesús le gusta enseñar, a esa gente le gusta recibir la instrucción. Y esto debe darnos a nosotros un panorama de qué es ser verdaderamente cristiano. Un verdadero cristiano es alguien que ama a Jesús y a su enseñanza. Hay muchos lugares en los que se puede predicar. Hay muchas iglesias, hay muchos cultos, hay muchas sectas, muchas denominaciones. Y puede ser que en muchas de ellas se enseñe verdaderamente la palabra de Dios y gloria a Dios por ellos. Pero también hay muchos lugares donde, como dice el pastor, no se alimenta la fe por medio de la enseñanza, sino que se alimenta lo sensorial. Así que la gente quiere ir a sentir. Es que yo no sentí la presencia de Dios en tal lugar, pero sí sentí una tremenda emoción en tal lugar. Hermanos, la vida de fe no se trata de lo sensorial, porque podríamos equivocarnos. ¿Cuántos han estado en el estadio cuando está lleno y el equipo mete gol? Puede ser que la mayoría. Allá no se está alabando a Dios, pero ¿no le parece a usted muy emocionante cuando todo el mundo canta una misma canción? La piel se eriza. Hay situaciones que son eso, sensoriales, pero que sea sensorial no significa que esté la presencia de Dios. Así que, ¿qué hace Jesús? Jesús enseña. Y la Biblia dice que estando allí predicando a la orilla del lago, el Señor Jesús vio a un hombre que estaba sentado en una especie de peaje donde se recaudaban los impuestos. Si volvemos al versículo 9, capítulo 9 de Mateo, la Biblia nos dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Así que, como es el título de esta enseñanza es Los enfermos sí necesitan médico, vamos a tratar de hacer un leve recorrido de lo que uno hace cuando va donde su doctor porque uno está enfermo. Primero, nombre del paciente. Este hombre, del cual vamos a hablar mucho hoy de su encuentro con el Señor, se llamaba Leví. Los evangelistas Marcos, que Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo, pero porque Pedro además posiblemente le dictó a Juan Marcos este evangelio.
Y el evangelista Lucas, que además era doctor y que no presenció los hechos del Señor Jesús, pero que por su capacidad académica e investigativa se tomó mucho tiempo en escribir este evangelio, nos dicen que el hombre de esta historia se llama Leví. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 14 dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Y el doctor Lucas dice: después de esto, estoy en el capítulo 5, versículo 27, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Sin embargo, al comparar estos tres evangelios, nos encontramos que en el evangelio de Mateo, que es nuestro texto de estudio, el nombre del protagonista allí no es Leví, el nombre del protagonista es Mateo. Volvámoslo a leer. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo, y Mateo se levantó y lo siguió. Y usted seguramente se preguntará, ¿por qué no están de acuerdo los evangelistas al referirse por el nombre a una persona? Tal vez alguien dirá, ¿o será que son dos historias distintas con dos personas que tenían vidas similares? Pero no. Al tratar de saber por qué tienen nombres distintos, tenemos que ser claros en que no se refiere a dos personas diferentes. En realidad, este hombre se llamaba Leví, pero usted observará que la Biblia entera nos muestra episodios en los que Dios le cambia el nombre a las personas. Por ejemplo, Abraham, que fue el último nombre, antes se llamaba Abraham. A la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, Dios dijo que se llamaría Sara. A algunos discípulos el Señor Jesús les cambió el nombre. Por ejemplo, a quien conocemos como el apóstol Pedro, en realidad se llamaba Cefas o Simón. Y Jesús lo hacía constantemente, inclusive ponía apodos. A Juan y a su hermano Jacobo los puso los Boanerges, porque eran tan electrizantes que entonces les puso un nombre que significa hijos del trueno. ¿Perdón? Explosivos. Así que, en mi entender, y conforme muchos eruditos piensan así, de la misma manera, Jesús en su ministerio quiso cambiarle el nombre a Leví por una razón. Leví significa sujetado, atado, mire esto, o amarrado por un préstamo. Es como cuando uno tiene una deuda. Ese tipo de deuda que a uno lo ahoga. Ese tipo de deuda que uno paga la cuota en este mes y se vino tan pronto el pago de la siguiente cuota que uno está verdaderamente estresado. Leví significa eso, alguien que está tan endeudado por un préstamo que está amarrado. Pero entonces la Biblia nos dice que Jesús le quiere cambiar el nombre, y el nombre que le puso fue Mateo, y Mateo significa regalo de Dios, don del Señor. ¿Qué cambio tan dramático? De ser un hombre apretado, amarrado, sujetado, atado a una deuda, a una condición de vida de la que no se puede salir, en la que no hay maniobrabilidad, en la que casi ni se respira, a ser convertido en un regalo de Dios, en un don del Señor. Y entonces así las cosas, cuando Mateo empieza a escribir el evangelio que lleva su nombre, seguramente él dijo: yo prefiero el nuevo nombre, yo prefiero el nombre que Jesús me puso, me siento más identificado con este nombre. ¿Y sabes qué hizo él? Cuando empezó a escribir esa pequeña porción en la que él escribe cómo Jesús se encontró con él y lo llamó, él dijo: quiero usar mi nuevo nombre, Mateo, para contar su nueva historia. Este Leví no quiere presentarse como alguien atado por un préstamo o una deuda, sino como lo que Jesús piensa que es, un regalo de Dios.
un don del Señor. Pero vamos a hablar de su ocupación, así como uno cuando va donde el doctor y le dice, ¿y a qué te dedicas? El versículo 9, en su parte B, dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, miren esto, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mateo nos dice que cuando esta historia de amor con el Señor Jesús comenzó, él estaba sentado en el lugar donde se recaudaban los impuestos. Y este detalle tiene un significado muy profundo que nos ayudará a entender, entre otras cosas, por qué Leví quiere ser recordado por su nuevo nombre, es decir, Mateo. Mateo era un judío, pero Mateo también era un recaudador de impuestos, pero no impuestos para su propio país, sino impuestos para el Imperio Romano. Y el hecho de ser judío y ser recaudador de impuestos para un gobierno que no era su propia nación, lo hacía ser despreciable ante los ojos de su propia nación y sobre todo despreciable ante los ojos de los religiosos judíos. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué de malo tiene ser un funcionario que recauda impuestos? Y tal vez podríamos decir que no hay algo malo en sí mismo. Acá en la iglesia, en íntima devoción, hemos tenido funcionarios de la DIAN. La DIAN, para los que están fuera de Colombia, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y la relación nuestra con estas personas ha sido una relación de hermandad. Sin embargo, la situación de Mateo era diferente. Y para hacerme entender, trataré de ilustrar esta realidad de aquel momento. Supongamos que en los próximos días Colombia fuera invadida y conquistada por una nación como Irán o como China. Naciones con las que no tenemos nada en común, ni el idioma, ni las costumbres, y en nuestro caso tampoco la creencia de nuestra fe. Esa nación invasiva va a implementar una alta tasa de impuestos y nos va a empezar a cobrar impuestos a todos por todo. Pero esos impuestos no van a ser usados en su gran mayoría para llevarlos a que Colombia tenga mejores carreteras, mejor sistema de salud, un sistema pensional adecuado, sino que esos impuestos van a ser usados para llevárselos a uno de estos dos países, o a Irán o a China. Así que nosotros trabajamos, nos rompemos el hombro, tenemos que pagar los impuestos y esos impuestos son llevados a otro país y la condición de vida de Colombia cada vez va a ser peor. Pero un día, esa nación que nos invadió, China o Irán, empieza a vender franquicias para el recaudo de esos impuestos. Así que usted empieza a darse cuenta que hay personas que están en medio de nosotros que compran esas franquicias porque todavía les quedan recursos y empiezan a guardar una alta lealtad hacia estos gobiernos al punto que se ponen en tu contra todo el tiempo. Quiero invitar a dos contadoras que tenemos acá. Vengan un momento, Liliana y Diana, pero corriendo, así como cuando ustedes llaman corriendo a cobrar impuestos. Así que ellas dos compraron la franquicia. ¿Saben lo que es una franquicia? Es comprar el uso de una marca para vender los productos de esa marca. Ellas han comprado franquicia de esa forma de recaudar impuestos. ¿Te puedes imaginar entonces a estas dos que son hermanas nuestras, que nos ayudan con la declaración de renta, que nos instruyen acerca de cómo debemos reportar el pago de nuestros gastos y de nuestros costos y de nuestras deudas para poder obtener beneficios tributarios y que de un momento a otro empiecen a cambiar? Y a cambiar por lo siguiente. Liliana le dice a Luceli, uy Luceli, yo no le había visto esos zapatos. Y entonces Luceli le dice, ay no, ¿cómo te parece? Mi hija de España me mandó una platica, mira lo que me compré. Y viene la pregunta a Liliana, ¿y usted ya pagó impuestos por eso? Resulta que Guille Álvarez, en su estado de WhatsApp, empieza a vender unos productos.
torres de computadores para que la gente haga juegos y sillas y teclados y mouse. Y Diana, que es cercana a ellos, muy cercana, un día le empieza a decir a Guille, pero usted no ha reportado esto y sus impuestos. Pero no solo se quedan con eso, sino que se acabó el culto, ellas se fueron para su casa y al otro día, lunes, muy AM, Liliana está donde Luceli, tin, 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 y Luceli sale con esa alegría por el balcón. ¡Ay, Amanda! ¡Qué espectacularidad verte! Pero Liliana no llegó sola, llegó acompañada y llegó con 2 soldados de ese ejército que nos invadió. Y con un tono, no de hermandad, sino más bien de imposición, te va a decir, págueme los impuestos de esos zapatos que usted se estrenó ayer. Imagínese esto. Diana llega al lugar donde Guille tiene su empresa y llegó con un grupo de 10 soldados a cobrar los impuestos y como tiene autorización de ese gobierno que nos invadió, inclusive se va a meter al local de él a mirar si todo lo que tiene ha sido reportado o no para el cobro de impuestos. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con nuestra hermandad? Ellas van a seguir llegando a la iglesia y muy orondas, van a seguir cantando la bondad de Dios y todo el cuento. ¿Y qué va a empezar a hacer la iglesia? Se va a empezar a distanciar. Y algunos incluso van a empezar a esconder sus cositas. Alguien compró un carrito nuevo y entonces va a decir, no, yo no lo llevo a la iglesia. Me ven esas 2 viejas y me van a caer aquí. Siéntense, queridas amigas, Dios les bendiga. Vea, vio que ya empiezan las fechas de vencimiento, vio. Los romanos extraían impuestos de la gente a la que conquistaban. Y en esta época en que Jesús está haciendo su ministerio terrenal, el imperio romano básicamente gobernaba todo ese territorio e inclusive casi todo el territorio de la época del Nuevo Testamento. Ya les dije que vendían franquicias de impuestos a traidores judíos, a traidores a su pueblo, quienes entonces eran pagados por Roma para recaudar impuestos del pueblo. Pero además había otro ejercicio, y es que cuando este recaudador de impuestos iba a entregarle el impuesto a Roma, no ocurría que él le entregara los impuestos que había recaudado con anterioridad. ¿Qué hacía ese recaudador de impuestos? Como normalmente los que compraban franquicias eran personas pudientes, con alta capacidad económica, ellos iban y pagaban por adelantado los impuestos a Roma y le decía, vea, yo le pago estos impuestos por este territorio donde yo vivo. Mateo estaba en Capernaum, según esta historia. Así que esta gente iba y pagaba anticipadamente, pero luego empezaban a cobrar por cuotas a todos los habitantes todo aquello que mereciera ser objeto de impuesto. Ahora bien, las cifras mostraban siempre que lo que ellos le entregaban a Roma siempre estaba por debajo de lo que ellos recaudaban. Y entonces se preguntará alguien, ¿qué pasaba con la diferencia entre lo que ellos pagaron a Roma y lo que ellos recaudaron? Pues muy sencillo. Ellos se lo empacaron para sus propias arcas y eso hacía que cada vez fueran más ricos. Entonces imagínate esto, Liliana y Diana van a cobrar impuestos por unos zapatos y por unos computadores mientras ellas se están enriqueciendo con el recaudo de ese impuesto. Repito, ¿cómo se sentiría la iglesia? ¿Cómo se sentiría la comunidad de la iglesia frente a estas 2 personas que inapropiadamente han traicionado su fe, inclusive en nuestro país, y que han traicionado la confianza de todos porque ahora nos miran como enemigos a los que les cobran impuestos por todo? ¿Cómo tenía el pueblo de Israel a estos que recaudaban impuestos? Como traidores, como desleales, como gente indigna con la cual no debían meterse. Pero además la Biblia nos dice que había por lo menos 2 tipos de recaudadores de impuestos: los Gabai y los Moques.
Los Gabai eran, como ya les expliqué, hombres ricos que pagaban el impuesto que Roma exigía a un territorio. Y la mayoría de las veces estos hombres pagaban ese impuesto de su propio bolsillo, pero luego empezaban a cobrarle impuesto a las personas para recuperar su inversión, y lo que cobraban de más era para que ellos, como rédito de su inversión, tuvieran ganancias. Estos Gabai cobraban el impuesto predial, el impuesto de registro de ventas, el impuesto de contribución que son usados para la redistribución del bienestar social. Básicamente estos cobraban aquellas cosas que eran las más costosas. Pero estaban los otros, que eran los moques. Y los moques eran quienes cobraban el IVA, los peajes, las licencias de construcción, las licencias de funcionamiento, pero además se habían convertido como los muchachos de un barrio peligroso de la ciudad. Vacunaban a la gente y la extorsionaban por todo. Estos moques también se dividían en dos: aquellos que eran jefes y empleaban a otros para que fueran los que hacían el trabajo sucio. Usted recuerda que, por ejemplo, Jesús fue a la casa de un hombre llamado Zaqueo, y la Biblia dice que Zaqueo era un jefe de recaudador de impuestos, o de recaudadores de impuestos. ¿Qué significa esto? Que posiblemente Zaqueo empezó siendo un moque jefe y luego llegó a ser un Gabai. Pero Mateo no era así. Al parecer, Mateo era uno de los recaudadores de impuestos de más bajo nivel, que eran los que hacían el trabajo sucio. ¿Y saben qué era lo incómodo de este trabajo? Ellos tenían que entrar en contacto con la gente para que su trabajo fuera efectivo. Así que para Mateo ser respetado, él tenía que ser recio, inclemente, despiadado y crudo, al punto de usar la fuerza de los soldados romanos para intimidar a las personas. Casi que podríamos decir que Mateo era aquel tipo de recaudador de impuestos que podríamos llamar los vacunadores legales. Ahora imagínese esto: si pagar impuesto de por sí es incómodo, ¿se puede usted imaginar el grado de explotación al que la gente había llegado para sostener todo este sistema burocrático de corruptos cobradores de impuestos? Secretario del secretario, soldado, vigilante, asesores, bodegas para guardar lo recaudado. Sostener ese aparato corrupto y burocrático de impuestos era algo verdaderamente costoso. ¿Y sabe qué pasaba con la gente? La gente estaba agotada económicamente porque trabajaban, y entre más trabajaban, más impuestos tenían que pagar. Así que Mateo debió ser un hombre muy odiado por su propia gente. Y en cuanto a su vida de fe, sin duda alguna él estaba muy lejos de Dios, al punto que sus relaciones sociales ahora estaban limitadas solo a otros recaudadores de impuestos y a pecadores que eran gentiles, y no a los judíos del común, porque nadie quería tener contacto con ellos. Mire con quién se juntaba Mateo, versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Ahora vamos a hablar de los síntomas de este paciente. Síntoma: el aislamiento social y religioso. Liliana y Diana han hecho un banquete, pero no nos invitaron a ninguno de nosotros. Invitaron a otros que son como ellas, recias, inclementes, y que como además han empezado a obtener tantos réditos, tantas utilidades por sus ganancias, se han vuelto extravagantes. Y el versículo 9 o el versículo 11 del capítulo 9 dice: cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, a los de Jesús: venga, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Qué sentiría usted si quien está proclamando las buenas nuevas del reino está en la misma fiesta donde Diana y Liliana han hecho una fiesta extravagante? Y ustedes se dan cuenta, ya sea por Facebook,
Instagram o inclusive porque pasan por un lugar que su pastor está metido con ellas. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué preguntarían? La Biblia nos dice que quienes asistieron al banquete de Mateo eran Gabay y Moques, quienes eran considerados como expulsados religiosos y proscritos sociales. Nadie los quería, nadie quería compartir con ellos. Cuando ellos se enfermaban, la gente se alegraba y deseaba que no se recuperaran. Imagínense por un momento a una de nuestras hermanas, Diana o Liliana, con COVID. O que llegue a nuestras noticias que una de las dos se infartó y que está en UCI. La mayoría de personas están deseando, ojalá se muera. Y muchos van a decir, vio, Dios le está dando la recompensa de lo que estaba haciendo. Cuando la gente, los Gabay y los Moques tenían pérdidas, la gente consideraba eso como una venganza justa de Dios. Cuando sus parientes se enfermaban o incluso morían, la gente se alegraba de esas adversidades que estos recaudadores de impuestos podían pasar. Tal vez ellos aplicaban un pasaje que debemos recordar esta mañana. En Proverbios 11:10 dice, cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. Pero también dice la Biblia que en esa cena, además de Gabay y de Moques, había pecadores. Es decir, un término que se usaba para los judíos describir a esas personas que no guardaban respeto alguno por la ley de Moisés y por las tradiciones de los judíos. Y estos también eran tenidos por viles y despreciables. ¿Se puede imaginar usted por un momento a Liliana y a Diana en una fiesta donde está el pastor, otros recaudadores de impuestos, pero también están los comandantes y jefes de los grupos armados de nuestros barrios? O tal vez algunos de los guerrilleros que han firmado la paz en Colombia. O qué tal algunos de los que todos saben que son políticos corruptos. Allá estaban todos estaban allá en ese banquete. La Biblia dice además que el que ellos hicieran un banquete despertaba la ira social. Y se le va a sumar otro ingrediente que ofendió profundamente a los escribas y fariseos. En el banquete estaban Jesús y sus discípulos. ¿Qué sentirías tú si el malandro de tu barrio que cobra vacunas hiciera una fiesta con una deliciosa y abundante cena para recibir a tu pastor? ¿Y qué dirían aquellas personas que no vienen a la iglesia pero empiezan a ver fotos o videos de tu pastor con esos malandros? ¿O qué sentirían ustedes si sus pastores se sentaran a comer con los funcionarios corruptos de este país? ¿Qué sentirían? No nos llamemos a hipocresías. A ustedes no les gustaría eso. Se escandalizarían al igual que aquellos escribas y fariseos, y muchos de ustedes se avergonzarían y sentirían que esa actitud de su pastor es un atentado contra su fe y se irían, no se volverían a congregar. Pero quiero que no llevemos esto solo a los malandros reconocidos. También he visto, y por eso hago esta pregunta, ¿qué siente usted cuando su pastor se sienta a la mesa de una mujer que fue infiel en su matrimonio? ¿Qué siente usted cuando su pastor tiene un cariño sincero hacia esa persona de la iglesia que usted considera falsa, hipócrita y no santa? No nos llamemos a hipocresías. Tenemos la mala costumbre de señalar a las personas por lo que hacen o por lo que hicieron para despreciarlas. La Biblia y este sermón no tiene como fin decir que Jesús se estaba asociando con esas personas. Tampoco estaba allí en ese banquete viendo cómo podía obtener ingresos para él o para su ministerio. Jesús, lejos de ser corrupto o interesado, no estaba allí tampoco haciendo oraciones para bendecirle su trabajo malvado, así como muchos piden que oren para que les salga bien una vuelta.
Jesús mismo en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 45, le habla a los pastores de todos los tiempos, en cualquier lugar del mundo, y dice: mucho cuidado, porque hay siervos que son malos, que son negligentes y que maltratan al rebaño, que andan con borrachos y que son amigos de pecadores. Jesús no está justificando que su presencia allí sea por un interés personal de él. Así que, ¿por qué está Jesús allí? 4, el diagnóstico. Al oír esto, ¿al oír qué? Que los escribas y fariseos le estaban preguntando a los discípulos: oiga, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Esta expresión del Señor Jesús es más bien una respuesta sarcástica o irónica, porque tanto los recaudadores de impuestos como los pecadores que estaban en el banquete, como los escribas y fariseos que estaban viendo desde afuera y criticando, necesitaban llegar al arrepentimiento. Pero los escribas y fariseos que estaban afuera pensaban que los que estaban dentro del banquete eran peores. Y Jesús, de una manera sarcástica, les va a decir: como ustedes se creen tan justos y como ustedes se creen tan sanos, les voy a dar mi respuesta. No son los que se creen justos los que necesitan médico, los que se creen sanos los que necesitan médico, sino los que están enfermos. Así que Jesús de ninguna manera está justificando lo que estos recaudadores de impuestos y pecadores hacían. Él no estaba diciendo: estoy con ellos porque son mis íntimos amigos. Jesús dice: mi presencia está acá porque todos necesitan ser tratados por causa de la enfermedad del pecado. Jesús, el Señor, sabe que todos necesitamos ser tratados. El problema está en que, así como los escribas y fariseos, algunos se rehúsan a ese tratamiento. Con mucha regularidad le pregunto a la gente, cuando me dice que está enferma, les digo: oye, ¿ya fuiste donde el médico? Algunos que me dicen: pastor, me está doliendo acá, me está doliendo allá, tengo este síntoma. Yo siempre les pregunto: ¿ya fuiste donde el médico? Algunas veces siento que hay una mala costumbre y la gente piensa que la oración del pastor mágicamente les sanará. Y aunque yo entiendo que Dios bendice la oración del pastor que ora por su rebaño, también entiendo que hay momentos en los que el pastor no tiene un alcance y Dios mismo desea que el enfermo vaya al médico. Pero algunas personas algunas veces me responden: pastor, ¿a qué voy a ir? Y mire la lógica tan necia que algunas veces nosotros tenemos. Viene la otra pregunta: a que me digan lo que yo ya sé que tengo. Esa respuesta es necia. Porque si no somos médicos, no sabemos lo que tenemos. Si no somos médicos, solo tenemos síntomas. Si no somos médicos, solo tenemos un dolor. Y el dolor terminó convirtiéndose en una bendición porque nos está diciendo: algo necesita ser tratado. Diga conmigo: el dolor también es una bendición. Hay personas que se han muerto sin haber sentido dolor. Pero cuando viene el dolor anuncia y dice: algo tiene que ser tratado. Estos que estaban afuera del banquete, escribas y fariseos, pensaban que ellos estaban tan sanos que Jesús les va a responder con esa idea equivocada que ellos tienen: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y los enfermos acá a los que el Señor Jesús se refiere son los pecadores. Jesús les está diciendo con su respuesta a los escribas y fariseos e inclusive a los pecadores y recaudadores de impuestos que están en el banquete: ¿saben? No me importa lo que hayas hecho. Yo no escojo entre unos enfermos y otros. Yo les he hablado a los fariseos y escribas y tal vez son ellos los que con más tiempo he pasado, los que con más ahínco les he enseñado, con los que más encuentros he tenido. Pero Jesús quiere llegar
a donde ellos, como escribas y fariseos, no llegaban. Y Jesús dice, a estos enfermos también les quiero hablar. A estos recaudadores de impuestos nadie les hablaba, nadie los llamaba, nadie les cantaba el cumpleaños. Pero Jesús el Señor dirá que hay un tratamiento para ellos también. Quinto, el tratamiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Sigue Jesús con su respuesta para esos escribas y fariseos. Les dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. La pregunta es, ¿habrá alguno justo? ¿Acaso Dios no había afirmado ya en su palabra que no hay ni siquiera uno que sea justo? Querida iglesia, que tú peques diferente a otra persona no te hace un pecador menos malo. Que yo peque diferente a como tú pecas no me hace un pecador menos enfermo. Todos necesitamos la misericordia, todos necesitamos ser llamados porque no hay ni uno solo justo. El cristianismo genuino ha aprendido esta verdad. ¿Y sabes cuál es esta verdad? Todos necesitamos ser tratados con misericordia. ¿Había pensado usted en esto? Usted necesita ser tratado con misericordia. Y es lo que ha hecho Jesús contigo. Pero ponlo también en el otro sentido. Tú necesitas tratar a los demás con misericordia. Y si te cuesta mucho pensar en que tú necesitas tratar a los demás con misericordia, te lo pondré de esta otra manera. Los otros necesitan también tu misericordia. Sé que cuando digo que tú necesitas mostrar misericordia, eso puede generar un trabajo emocional y un peso, porque tú dirás, es que no siento hacerlo. Pero si lo pones en el sentido en que no es que tú lo necesites, sino que las otras personas lo necesiten, tu misericordia podrá expresarse de una manera genuina. Nos cuesta tanto entender que somos diferentes. Nos encanta elegir a personas que ni siquiera son iguales o semejantes a nosotros. ¿Sabes qué nos encanta? Nos encanta siempre estar rodeados de personas que nos aplaudan todo, inclusive lo malo. Pero también como nos encanta rodearnos de personas que nos aplaudan todo lo que hacemos, detestamos a las personas que se comportan y hacen cosas diferentes a las que a nosotros nos gusta, y llegamos a ignorar que ellos necesitan misericordia. Piensa por un momento en las últimas 10 decisiones importantes que has tomado en tu vida. Piensa siquiera en una que has tomado esta semana y pregúntate, ¿la tomé con misericordia? La misericordia hace que yo muera a mi egoísmo. La misericordia hace que yo no piense primero en mí, sino que piense en la miseria del otro. La misericordia no condena al otro por lo que es y por la personalidad que tiene. Cuando actúo con misericordia, estoy tratándolo pensando en, él necesita que yo lleve esta carga que él tiene. Que tú no hayas cometido un tipo de pecado no te da un pasaporte para despreciar y para no anunciar las buenas nuevas al que sí lo ha hecho. Una cosa es que nosotros aprobemos el mal, y sin duda eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Y otra cosa es que nosotros aprendamos a amar al que ha pecado y ha recibido misericordia de Dios, pero también necesita la nuestra. Qué interesante esto. La misericordia de Dios es suficiente para el pecador, pero Dios demanda a su iglesia que muestre la misma misericordia que Él ha mostrado. En esta vida de fe, quiero que sepa lo que he aprendido del Señor Jesús.
Y esta mañana al leer estas palabras se las diré en mi propio corazón, pero por un momento piensen que son palabras del Señor Jesús. Podrías escuchar al Señor diciendo: amo al que en su pasado fue un terrorista y ahora es un discípulo. Amo al que traficó en su pasado y ahora vive en medio de necesidades y falencias. Amo a la mujer que en su pasado fue amante de un hombre casado y ahora sigue a Jesús con sus luchas. Amo a la mujer divorciada que ha sido juzgada y despreciada por tener hijos y no ser vista como digna para tener otra relación de amor y de pureza. Amo a los que constantemente recaen en sus debilidades y luchas. Amo al que fue un borracho y drogadicto que estuvo endemoniado y ahora es libre. Amo al hermano y a la hermana que son débiles y que aumentan mi trabajo como pastor, y Jesús dirá: y a mí como intercesor. Amo a la madre soltera que ha decidido ser fiel al Señor, aunque otros la descalifiquen y la sientan como una mancha para la digna familia del muchacho que gusta de ella. Amo al y a la que fue paramilitar, guerrillero, guerrillera, bandolero, pero ha escuchado la voz del Señor diciéndole: sígueme. Te amo a ti, querida iglesia, porque no hay acá ninguno que tenga un pasado santo. Y los amo como pastor por una razón. El mismo que llamó a Mateo me llamó a mí cuando yo no lo merecía. Esta es la razón de la misericordia. ¿Será suficiente? Y Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio. 6. La recuperación. ¿Será que todo este tratamiento habrá valido la pena? Usted se preguntará: bueno, ¿qué habrá pasado con Mateo? Si Jesús lo trató como enfermo y por eso estaba en su casa, ¿se habrá recuperado Mateo? Quiero que sepa esto: la recuperación de Mateo comenzó inclusive antes del diagnóstico, antes del juicio social, porque la Biblia dice que cuando Jesús llamó a Mateo, él se fue y dejó su pasado de manera inmediata. Volvamos al versículo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Y mire esta expresión: Mateo se levantó y lo siguió. Que Mateo se haya levantado y seguido no significa que ese día cerró la oficina para luego volver. Él no dijo: Señor, espérate, voy a encargar a alguien acá con las llaves del escritorio. Lo que la Biblia nos está diciendo es que en ese instante Mateo renunció a esa labor, renunció a su pasado, y cuando abandonó su puesto de trabajo, otro vino y lo tomó, pero él decidió seguir a quien lo amó. ¿Sabe por qué muchas personas no han sido capaces de caminar con Jesús? No porque no hayan escuchado su voz, sino porque siguen tan atados al dinero y a las cosas de este mundo como en algún momento estuvo atado Leví, que han ignorado que Dios los está llamando a ser un Mateo, un don del Señor, un regalo de Dios. Jesús le cambió el nombre y dejó de ser Leví, el atado por un préstamo, y lo convirtió en Mateo, un regalo o don de Dios. Más adelante la Biblia nos va a decir que este Mateo fue llamado por Jesús para ser uno de sus 12 más cercanos. En Mateo capítulo 10, versículo 1 y siguientes dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé.
Tomás, miren esto, y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Y sabe quién escribió esto? El mismo Mateo. Y vuelve a insistir en no querer llamarse Leví, pero para que quede una señal de cuál Mateo se trata, porque posiblemente había muchos Mateos en la comunidad, él dijo, el recaudador de impuestos. El papel de Mateo en el ministerio de Jesús llegó a ser tan importante que inclusive Hechos nos narra que él fue uno de los que vio a Jesús resucitado. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 14, dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, miren esto, Mateo. Y ya Lucas no lo trata como el recaudador de impuestos, porque ya no necesita ser recordado por lo que fue. Que sea recordado como un regalo del Señor es suficiente. También estaban Jacobo, hijo de Alfeo, posiblemente hermano de Mateo, porque recordemos que Leví era hijo de Alfeo. El impacto de la vida de Mateo sobre su propio entorno había llegado al punto que inclusive posiblemente este Jacobo era su hermano y ahora lo había ganado para Cristo y para ser un apóstol del Señor. Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Y miren esto, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Querido amigo y hermano, tú necesitas al médico de los pecadores. Y Él tiene poder para sanarte y darte una nueva vida, un nuevo nombre y una nueva labor. Pero también la gente que está cerca de ti está enferma de pecado. Y Jesús tiene el poder para ser el médico que los enfermos necesitan. Padre, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Íntima Devoción te agradece por participar en nuestra celebración de culto dominical. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.